donde tú decías que hay que quemar los barcos y nosotros literal quemando todo, o sea, literal haciendo varios trabajos así extra para poder pues obviamente mantenernos, pero no alejarnos del negocio porque sabíamos que iba a funcionar. Pero en septiembre estuvo en el 18% de rentabilidad porque Re yo me bien. senté a hacer la Uf, muy buen logística. número. Qué bueno hubiera sido yo tener 20 años y que esto hubiera pasado, pero quizás sin esa experiencia no estaríamos acá, ¿sí? Nos hemos dado cuenta por la mentoría, nos falta mucha mentalidad, ¿sí? Desde ese momento que ya despegaron, bueno, o hasta ahorita, ¿cuánto ha sido en facturación lo que llevan desde que ya, digamos, dijo Marica, se nos dio ya en ventas? Imagínate, o sea, la vida nos cambió. Bueno, muchachos, por acá les tengo otra entrevista de caso de éxito de la mentoría élite. Muy, muy curioso este caso. Ya van a ver que no fue de un día para otro, de un mes para otro. Fue un proceso que ya lo van a conocer de bastantes baneadas y situaciones con Facebook y problemas, pero ya por fin están despegando. Bueno, despegaron y se van a mantener así, yo sé que sí. Está por acá Andrés y Xiomara, que son pareja y empezaron en este negocio del dropshipping hace mesecitos. Ya ellos les van a contar más. Y nada, ya hoy están vendiendo muy bien, pero pues claramente pasaron por un proceso de bajones y pérdidas que pues todos los procesos son diferentes, pero pues ya lo van a conocer para que nada, se motiven y la historia de ellos los inspire. Entonces, bueno, muchachos, cuenten un poco como la historia de eso, antes del dropshipping. No sé, ustedes trabajaban o fueron a la universidad, están empleados o como poquito, o sea, antes del dropshipping, como esa historia, ¿cómo es? Listo. Bueno, pues de mi parte, yo tuve el sueño corporativo. Yo fui a la universidad, hice administración de empresas, especialista en gerencia logística, todo el proceso que uno hacía. Me empleé en el sector corporativo 10 años, cumplí el sueño, todo eso, pero pues ya llegó un día en que eso no cumplía mis expectativas y sobre todo cuando me volví mamá. Entonces, hace 2 años, sin conocer el dropshipping, salté al vacío. Me hubiera gustado conocerlo en ese momento. Me hubiese sido feliz y encantada de haber tomado la decisión por el negocio, pero en ese momento fue como que renuncié a sueños, nada más. O sea, Eh, renunciaste pero sin tener nada, o sea, fue como que mi mamá me quiero renunciar. Literal, así fue. O sea, ya no quiero más, quiero emprender, quiero poder ver a mi hija, quiero estar con ella y voy a producir y voy a generar ingresos. No sabía cómo y ahí fue lo difícil, encontrar cómo. Pero bueno, digamos que ese fue mi camino. Entonces yo, empleada corporativa, 10 años, entonces ahí estaba. Y es duro. Yo, por ejemplo, siempre he sido emprendedor, siempre he Sí. mirado como, he sido como soñador con los proyectos. Yo como que visualizo muchas cosas y me monto y yo digamos que no las pienso tanto porque siento que si pienso mucho, Total. entonces se enfría y ya después como que uno dice, y quizás a veces puede ser arriesgado, pero yo prefiero tomar ese riesgo de decir lo intenté, lo quise hacer y si me salió bien y si no, pues no me quedo con la duda. Duro. Entonces toda la vida fue así. Yo hice mi empresa, yo soy diseñador industrial especializado en diseño y desarrollo de O empaques. sea, ambos se graduaron y siguieron más allá, ¿no? Sí, sí, total. O sea, nosotros hoy estamos aquí de soñadores, de Duro. arriesgarle y apostarle a un modelo completamente diferente que a veces Total. parece difícil, pero que funciona. O sea, hoy sí podemos decir que funciona. Pero los dos teníamos ese camino tradicional en el que muchas personas aún sueñan estar y en el que en el momento en que, de vida en el que nosotros pues crecimos, era la única opción. O sea, no había camino. En ese momento era o estudias o ahí sí no eres nadie. Total. Y Claro, digamos claro. que mira que hay, exacto, digamos que hay momentos donde yo le digo a Xiomara como que bueno hubiera sido yo tener 20 años y que esto hubiera pasado, pero quizás sin esa experiencia no estaríamos acá, ¿sí? Entonces nos hemos dado cuenta por la mentoría que la gente, digamos que le falta un poco de, o sea, nos falta mucha mentalidad, ¿sí? Total. Y entonces como que la mentalidad es muy difícil encontrarla, a veces uno tan joven, le toca a uno prepararse, le toca a uno buscar personas que tengan como esa fuerza para sí mismo uno salir adelante.
Entonces, como que los tiempos llegan y pues nunca es tarde, ¿cierto? Nunca es tarde para arrancar, para soñar, para hacerlo realidad. Entonces, nosotros veníamos, como decía Xiomara, en el modelo tradicional, yo con mi empresa, cotizaciones, hable con clientes, haga lobby, que salgan los proyectos, que le digan a uno 1000 veces que no se Duro. puede, que no hay presupuesto, bueno, y Que le así. paguen a 90 días. Que Uy, página 90 qué días. duro. Sí, así es como, digamos, nos veníamos sosteniendo hasta el 2000, bueno, hasta el año pasado, bueno, hasta este año prácticamente, y ya, digamos que ahí como que empezamos a dejar de un lado el lado tradicional y empezamos a meternos con el tema del dropshipping. Ok, ¿y qué los llevó a ambos? Bueno, pues yo me digo que un poquito fue eso, como de que ya se cansó de los hijos, pero realmente, como tú dices, renunciaste o te saliste de ahí no teniendo dropshipping en cuenta, sino así el vacío. Pero ¿qué los llevó a ambos a decir como que, bueno, voy a empezar con ese negocio? O sea, ¿qué los llevó a empezar con dropshipping? Bueno, yo siempre he dicho que Andrés es un visionario. O sea, aquí en esta relación, Andrés es el soñador y yo soy la aterrizada. O sea, él dice, vamos a hacer 50.000 cosas. Yo le digo, ok, pero primero vamos a hacer la uno, luego la 2, luego la 3. La tierra Pero Apolo, siempre, sí, pero siempre he o creído la tierra. en que él logra ver las cosas más adelante. Y él ya venía rondando con el dropshipping desde el 2020, cuando el dropshipping era otro modelo. ¿Cómo Sí, era? era el modelo que era el que yo alcancé a aprender porque hice un curso, compré un curso, toda la cosa, digamos que tuvo buen material, buenas cosas, y lo apliqué, me acuerdo que me hicieron como un examen, como que lo pasé todo, bueno, listo, vamos a empezar a vender decían, venda por WhatsApp y cuando lleguen a los 10 millones saltan a la página y así van haciéndole. Y el tema era que antes tocaba comprar, El producto. ahora tocaba comprar el producto y mandarlo contra entrega. La transportadora lo que hacía era que recaudaba, me devolvía a mí pues o sea, lo que le correspondía a cada uno, a la transportadora, a mí, digamos, el dinero del producto, dinero de todo y ya, y hágale. Entonces había más riesgo todavía porque a mí me tocaba comprar el producto, ¿cierto? Y entonces como que las campañas empezaban por WhatsApp antes de llegar a página, o digamos que esa era como la teoría de ese curso. Ujú. Entonces, la verdad es que le metimos plata como a campañas de WhatsApp, Pero pero muy es, poco. O sea, y realmente, ¿qué pasaba en ese momento? Entonces, pues cada uno, yo tenía mi trabajo, Andrés tenía su empresa, entonces yo después como que le decía, yo no creo que eso sea así, entonces eso fue 2020, 2021 todo retomó a Ya, la normalidad y volvimos y yo después un día, recuerdo, Andrés llegó y dijo, oigan, pasó esta feria EFI y vi una chica que con 17 años en ese modelo de dropshipping, esa vaina como que cambió. Y entonces fue cuando tú saliste como caso de éxito en esa feria y sacaste tu primer video de YouTube. Y él me dijo, ven, miremosla. En ese momento yo ya estaba próxima eso fue en el 2023, ¿cierto? Ya estaba sí, sí. próxima a retirarme. Entonces Andrés, ven, miremos eso, mira, no sé qué. Y yo como, sí, sí, a mí hay algo que me llama la atención, pero todavía no estaba completamente segura. Y yo sí así iba a emprender, pero pues yo no iba a emprender en dropshipping en ese momento. Y empezó él a ver, cuando en los tiempos libres veía tu canal y veía más canales de YouTube y yo como que, ay, qué pereza, y yo por ahí escuchaba por los lados. Pero el año pasado, pues ya ha pasado un año que yo ya había renunciado y yo le dije, no, necesitamos hacer algo y si no va a tener que volver a emplearme y pues yo no quería. Y Claro. entonces seguía con sus videos, viendo, pero claramente en ese momento no ejecutábamos como se debía. Y me dijo, ¿y si haces esto? Y yo, pues venga a ver, yo miro qué es. Y empecé a ver con contenido gratuito y ahí logré unas cosas. Y hace un año, en octubre del año pasado, yo le dije, no, toca meterle el acelerador. Y Andrés dijo, sí, de acuerdo. O sea, como si yo ya digo que sí, él ya dice sí. Yo ya te había dicho y sí, yo vamos. siempre voy o sea, a mí me dicen tan y yo me desboco, entonces yo digo, a mí me dan medio la oportunidad y de una vez la voy tomando. Entonces ella Bueno, como que dijo ya de una y hagámosle. Y efectivamente nosotros, pues como te dice Xiomara, yo por lo menos yo me la pasaba viendo, o sea, yo trabajaba y bueno, lo que iba saliendo, pero yo por las noches, en ese entonces como que yo me acostaba muy tarde, entonces yo me ponía en la última parte ya del día, yo me ponía a ver videos y obviamente yo te veía a ti y toda la cosa y
como que ahí empecé otra vez como que dije, por acá puede ser. Inclusive hace como 2 años y pico, me acuerdo que fuimos a Medellín y empezamos a mirar, venga, que acá tenemos que hacer. O sea, la idea del dropshipping siempre seguía rondando, siempre, siempre era como algo. O sea, Esa era la vez, idea, pero esa, como que no encontramos el el rumbo, camino, el camino correcto, o sea, el paso a paso como que no lo teníamos claro. porque, Entonces fue cuando dijimos, no, pues nada, yo creo que si uno se mete en una de esas mentorías, pues ahí ya le deben decir a uno cómo es y pues yo Obvio, soy buena, es a mí me dicen, tiene que moverse A, B, C, yo lo hago. O sea, porque eso sí creo que se lo forma a uno ese camino corporativo. Hay que hacer obvio. caso, hay que hacer caso. Entonces, si a mí me dicen bótese, yo me voto y luego analizo, reviso qué pasó con la botada, cómo me funcionó, sí, qué no. Y eso fue lo que pasó hace un año. Cuando en octubre dijimos, listo, yo le dije, bueno, hagámosle porque si no me va a tocar volver a trabajar y yo no voy a volver a trabajar. Y esa vaina, si le funciona a alguien, es porque le tiene que funcionar a otros. Claro, no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, que es que ahí es donde viene lo bonito. Entonces uno dice, no, sí, esos 2, 3 meses, ay, pues cómo no. claro, porque tú empiezas a escuchar mucha cosa de todo el medio y Total. empiezas a ver que, no, mire, es que, o sea, como que te lo pintan que es fácil, ¿sí me Sí, entiendes? sí, sí, total. Entonces, claro, la gente, digo, pues nosotros pensábamos, bueno, sí, tal cosa se le meten, y entonces nosotros tuvimos como opciones, te teníamos a ti, teníamos otras dos más, y como que uno dice, bueno, ya tuvimos las reuniones, tal, sí, todos dicen que sí, que en 3 meses, que tal, que la cosa, que en tal tiempo, La promesa, sí, sí, sí. y Ah, sí, entonces no, como que porque uno, yo como buena corporativa, yo hice las 3 cotizaciones, me reuní con los sellers, Claro. hice las mismas preguntas a todos, analicé, les puse los pros, les puse los contra, o sea, de verdad que hicimos todo el benchmarking, entonces tampoco fue una decisión así porque sí. Duro, duro, buena, 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 así y debe ahí ser. Y ahí como que dijimos, arranquemos con Antonia, porque a mí algo o sea, lo que te dije ahorita hace como un minuto, eso de a tan temprana edad y que tengas esa visual de decir, y no solo eso, sino la fuerza y que empiezan a converger muchas fuerzas, digamos, tus papás, tú misma, los esfuerzos, todo a tan temprana edad, eso como que dice, oiga, por aquí puede haber algo chévere que es que quizás los otros no lo tienen en cuenta porque las otras mentorías pueden estar enfocadas mucho a personas quizás de nuestra edad, Exacto, ¿cierto? y ahí pasó algo importante y fue cuando ya tomamos la decisión que nos íbamos en tu mentoría, yo le dije a Andrés, pero tenemos que quitarnos una barrera mental y es, nos va a enseñar alguien menor que nosotros. Duro, duro, Y duro, es verdad. título es menor que nosotros. Entonces teníamos que quitarnos mentalmente el tema de la edad, Total, porque si íbamos a llegar con egos, no íbamos a funcionar e íbamos a total. creer que perdíamos nuestro dinero. Entonces dije, ya Eso es listo, vamos verdad. a hacer una inversión y vamos a entrar con sin egos, sin nada, a aprender de una persona menor, pero que sabe lo que está haciendo. Y dijimos con Andrés, listo, Buen vamos a entrar mindset. en eso. Claro, y eso que ahí no teníamos nada. No, no éramos nada, literal. No, a nivel mindset no, o sea, ya teníamos pues como unos pinitos, pero más era como de los años, de la experiencia, de las cosas que hemos vivido. Pero mindset no, en ese momento no. El mindset viene después. Duro, 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 duro. Buena, buena historia es así como, marica, eso es verdad, o sea, porque yo a veces no pienso en eso porque yo soy la pequeña, pero obvio para mí es como en este momento, literal me voy a poner en este momento, sí, por ejemplo, bueno, pronto ya es más difícil, pero si alguien de, no sé, 14 años, yo le pago algo para que me enseñe, es como que uno, por más que sea, siempre tiene que dar ese ego y decir no sé nada, o sea, es como que yo no sé nada, estoy aprendiendo, me van a enseñar, así tenga, sea menor, sea hombre, sea mujer, tenga tantos años, tantas ventas, o sea, es como que algo puedo sacar y aprender y más y es como que se ve que domina el tema, pero eso es verdad, es buen análisis porque obviamente la mayoría de gente que entra a la mentoría pues es mayor que yo, o sea, es la verdad. Ujú. Más Ujú, ustedes, ujú. yo siento, obvio que vienen de esa parte como corporativa, de todo el sistema básicamente que es como, si no tienes un título no eres nadie, si no tienes un magister o una cosa no eres nadie, si no tienes tantos doctor, pues, y claro, es como que yo estoy en la universidad, ni siquiera, pero obviamente pues con otras fuentes de información, ¿no? Pero duro, duro. Ujú. Exacto, Buen exacto. análisis. Y ustedes al momento de comenzar, ¿ustedes cuándo fue que ingresaron a la mentoría? ¿Hace cuánto?
El 28 de octubre del año pasado. Ok, en octubre, bueno, que ya casi que cumplió un año exacto, ¿no? En ese Sí. momento tomaron la decisión con cuánto capital contaban, o sea, aparte del de la mentoría, en ese momento, con cuánto capital contaban como para anuncios o toda la cosa ya en el negocio. $1,000 le habíamos destinado, porque eso era lo que más o menos los closers nos decían en las Sí. reuniones, como cuente con 1,000, y nosotros habíamos destinado ese dinero, y uno dice, no, pues, o sea, ¿cómo no lo voy o sea, cómo los voy a gastar todos? Eso antes uno logra algo. Entonces uno entra con esa convicción y designamos ese dinero, pues porque obviamente todas las cosas de la familia, pues aparte. Ok, duro. Y al principio, cuando comenzaron, ¿qué errores, bueno, cuando comenzaron y ya avanzando más, como cuáles sienten que fueron como esos aprendizajes más bien o esos errores que están cometiendo como eso, de principiante o que se quedaban ahí, como que no avanzaban, como cuáles fueron los errores que cometieron al principio que ustedes digan como que, sí, marica, o sea, me quedé ahí, no puedo avanzar por esto? Yo creo, Hace poco, cuando estábamos analizando nuestro camino y los resultados y por qué no funcionaba, nos encontramos una carpeta de Drive donde habían 60 testeos antes de encontrar el winner. 60. Sí, Y sí. 60. Y nos pusimos a ver el 1, el 2, el 3. Teníamos la selección de producto por los pies, literal. O sea, nosotros teníamos el pensamiento de que vendía lo que yo creía que yo iba a comprar. Duro, ese es un error de principiante muy común, me pasó también, duro. no, yo es que testé un filtro de lavaplatos que yo, y la página está bonita y todo, pero no, 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 Horrible. no sé por qué. Ese era uno de nuestros errores, o sea, y que hoy lo veo y Ok. guardé ese drive y me creé otro solo para conservarlo ahí de recuerdo. Pero otro muy grande y que a nosotros nos marcó la diferencia es conocer los ecosistemas publicitarios. O sea, Ok, duro. entender a Meta y a TikTok bien, porque el baneo, cómo, qué tienes que publicar, qué no tienes que publicar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, pero sobre todo no tenerle miedo, Uf, porque bueno. nosotros nos llenamos de miedo por el baneo. Y eso, nos hizo Pero ya, pasar. ya como predispuestos. Claro, creíamos que todo lo que hacíamos estaba mal, que no había camino, que no había solución, y entramos en un círculo de que yo solo iba a depender de comprar y comprar contingencias, o de tener la contingencia mejor o la más cara o todo eso, pero sin Uf, entender qué sí. estaba pasando de fondo. Y ahí se nos empezó a ir todo. Porque Sí. por eso lo Duro. que tú decías al inicio, los más baneados de la historia. Uy, marica, sí, verdad. Duro. Y tal vez como hace un par de días estábamos en el grupo con Luis y nos decía es que la información toda está ahí, pero es que como a uno le gusta es que le digan, a ti te gusta es Sí, que te digan marica, total. te digan el resumen. Entonces, mire, véase Sí. todo este material y tú, uy, no, pero oiga, que usted ya lo vio, sí, mire, ponga clic acá, haga esto aquí, haga esto allá, con un manual de 5 pasos y que ya listo. Entonces, Total. nos tocó, o sea, nosotros pasamos por los baneos de Meta, compramos contingencias, 2 contingencias, nosotros cuando compramos la primera contingencia, fue cuando, eso fue como En enero, en enero, en enero. en enero empezamos a vender así, vendimos un poquito, inclusive vendimos como 1 millón de pesos y con ese millón compramos la contingencia y dijimos, no, ahora sí, mejor dicho, no nos va a parar nadie. Y no, la Duro. contingencia con todos los errores del mundo y nosotros nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y otra vez como que, pum, llegó como una plata y dijimos, compremos la otra contingencia porque aquí sí nos van a Aquí sí ayudar fue, aquí y sí fue. ya aquí este man es el duro de las contingencias y nada, y nosotros no puede ser. Entonces como que ya no sabíamos qué hacer. Sí, Y esos errores tal vez fueron los que nos costaron mucho y nosotros te lo escuchábamos a ti, tú decías, yo duré un mes en ese shock de la baneada y uno como que, pero imposible que un mes, pero uno de verdad se queda como como en una nebulosa que uno dice, ¿para dónde cojo? Venga a ver, ¿cómo ¿Y qué fue hacemos? la solución con eso de Facebook? O sea, ¿qué fue la solución final? entonces la solución, ahí fue, entonces decíamos, TikTok. pero creo que creíamos, o sea, creíamos que uno paga y eureka que todo va a Sí, funcionar. sí.
pero no, o sea, no es que funciona con eso. Yo le dije a Andrés un día, esto a nosotros no nos va a quedar grande y nosotros ya nos metimos en esto y hay una frase que a nosotros nos la decíamos todo el tiempo y es, nosotros no teníamos un plan B. Esta vaina funcionaba o funcionaba, no había otro plan. Entonces yo le dije a Andrés, somos dos, tú ponte a estudiar TikTok y Ok, yo me pongo a estudiar Meta y aprendemos esa vaina de pies a cabeza. Pero, o sea, esto no nos va a quedar grande. Y esta bien. vaina no nos va a dominar a nosotros. Porque sí que ya estábamos convencidos que queríamos ser grandes en el dropshipping. Y dijimos, entonces, ¿qué tal nosotros con hartas ventas y con problemas en los ecosistemas que finalmente es a través donde uno vende? Ah, Y entonces yo me volví la mamá de Facebook y Andrés el papá de TikTok y estudie y estudie y estudie y aprenda y por qué aquí y como un perfil y que aquí toda la terminología. Y entonces, cuando todos estudiamos todo eso, finalmente con contenido que está por todo lado, entendimos que la baneada no era tan baneada y que uno se puede desbanear solito. Pero eso fue sin, o sea, si no nos lo trituraron, pues obviamente entramos a aprender eso. Y cuando entendimos eso, desbloqueamos la X y empezó a duro. funcionar. Pero ahí hay algo importante, Anto. Cuando eso pasó, nosotros ya nos habíamos quedado sin dinero. Sí. Claro, ya no Ay, había ya. más para comprar nada. No, Y ya entonces, no había nada. ¿qué hicieron? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, claro, porque uno decía, no, compro la contingencia, pero cada vez que compraba la contingencia de lo que fuera, tocaba volver a testear, pero los testeos no funcionaban y la plata se empezaba, como decimos en esto, a quemar. Y pues esa no era la Claro. tema. Y pasaba el tiempo y no traía, o sea, Andrés sí seguía con su trabajo, pero pues como a medio tiempo y yo sí aquí, pucha, literal, sacándome las canas porque esta vaina tenía que funcionar y ya no nos quedaba nada tanto. Y tú en una reunión dijiste, les voy a dar acceso a uno de mis winners que ya no estoy vendiendo. Me acuerdo tanto ese día que nos conectamos a esa clase y yo le dije a Andrés, marica, nos queda 100.000 pesos, literal, nos queda eso. ¿Por qué no metemos ese producto que si antes le funcionó? Metámoslo por WhatsApp, metámoslo porque ya no lo va a dejar solo a nosotros. Eso, yo me puse a mirar por todo lado y ya uno ya sabía que si no está en los marketplaces, que si no está aquí, que si no está Sí, allá, sí, pues esa sí. vaina funciona. Y metimos ese producto tuyo por WhatsApp y ahí la vida comenzó a sonar diferente porque nos vendimos como O sea, la 40. última carta, literalmente. Pero, Anto, pero la última carta, esa historia la contamos ayer en el grupo porque, pues, como que Luis nos dijo, oiga, acá hay chicos que no sé qué, que pues a veces lo que te decía, la mentalidad empieza a tambalear y empieza uno a decir, uy, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Yo no veo resultados y como no hay nada más frustrante que uno no tenga resultados, Y que ¿no? todos los demás sí. Porque esa es la otra, Total. que la gente, o sea, como decía alguien por ahí, decía uno prende la campaña y se echa la bendición, y eso no es de bendición, porque tienes que hacer las cosas bien, tienes que pasar un proceso y efectivamente te puedes encomendar a lo que tú creas, pero si tú haces las cosas bien y llevas el proceso como debe ser, te van a salir las cosas bien. Pero nosotros, o sea, literal, antes eran 100.000 pesos que teníamos para vivir, o sea, no era para testear, era para, o sea, era Duro. el todo por el todo, porque ya como que todo iba avanzando y, y todo iba como, bueno, vamos avanzando pues en conocimiento de la cosa, pero los resultados, ¿cuándo? O sea, como que tú dices, y ya un punto donde dijimos, no, miércoles, eso que dijo Xiomara de las contingencias, tenías que calentarlas con una campaña de tráfico, pendeja, de 8.000 pesos ahí. Y Sí, nosotros un momento donde dijimos, pues, pucha, no tenemos ni para calentar esas cuentas. O sea, si tenemos la duro. contingencia y no tenemos para calentarlas, ¿qué hacemos? Y claro, yo como dejé todo lo que yo venía haciendo con mi empresa y con todos yo, o sea, yo dejé todo a un lado y dije, enfoquémonos a esto. Entonces como que dijimos, pues pucha, ya lo que fue. Y ahí fue con ese producto Y yo completaba 2 años ya fuera del mercado corporativo, o sea, los ahorros de mi vida Claro. se habían acabado, porque siempre pensamos que el modelo nos iba a funcionar a los 3 meses, a los 6 meses calculé yo, y pasó, o sea, ya íbamos en 9 y no funcionaba. Y yo, pucha, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero ya estábamos más acá que allá, o sea, ya Y obvio.
Y nos acordábamos mucho del encuentro de febrero acá en Bogotá, donde tú decías que hay que quemar los barcos y nosotros literal quemando todo. O sea, literal haciendo varios trabajos así extra para poder, pues obviamente mantenernos, pero no alejarnos del negocio porque sabíamos que iba a funcionar. Y cuando llega lo de tu producto y empezamos a venderlo por WhatsApp, me acuerdo que duramos 3 días así cansados de los dedos de responder porque claramente ni automatización, ni bot, ni nada de eso, porque pues era ya lo que quedaba. Y empezamos a vender y la wallet obviamente empezó a hacer, porque la evolución en la esa de WhatsApp pues no es Sí, tanta. obvio, sí. Y la wallet empezó a crecer y cuando empezó a crecer yo le dije, Andrés, listo, vamos a volver a aprender landing. Porque nunca dejamos de hacer landing Ok, porque en el grupo de acompañamiento, pues igual Luis, por estar bañados no nos exigía siempre testear, pero sí presentarle las landing. Entonces, bien, seguíamos listo. haciendo landing todo el tiempo, nunca dejamos de practicar. Y yo le dije, Andrés, ya llegó el momento de volver a aprender landing. Y efectivamente lo de tu producto fue en julio y el 7 de agosto prendimos nuestro primer winner. Y Duro, voy eso por página. sí, fue por página. Ahí ya pudimos, pues gracias a esas 40 unidades que nos vendimos por Claro, WhatsApp, pudimos prender página y ya de ahí para acá solo ha sido página. Y ahí ya todo fue diferente, pudimos prender nuestros ecosistemas propios porque cuando aprendimos, pues desarrollamos nuestras propias contingencias. Andrés las de claro. TikTok y yo las de Meta. Y efectivamente, el tiempo que también esperamos y estudiamos, pues funcionó y ya, ya habíamos, creo que en medio de todo eso, como tú dices en los módulos de mentalidad, nos hicimos merecedores de esto, porque Total. vivimos todo el bendito proceso, Todo, y se esperamos. lo aguantaron hasta el final, literal. O sea, literal, ustedes, yo siento que ese último producto, o sea, como que ya era el que era la prueba final, como de esa imagen que yo les he mostrado mucho, que es el de Piensa hágase rico, que es como que tiene ya el último parte para llegar al oro. Siento que ustedes estaban ahí y hubieran podido bajarlo a 1 metro del oro, o sea, literalmente, pero dieron el último picazón que ya sin plata y sin nada, pero marica, se dio porque ya era el momento. Era como la última prueba final, yo creo. Sí. Pero Literal, duro. y ya desde el 7 de agosto hasta hoy, las ventas nunca han parado, nunca, y cada día se hicieron más grandes. Y llegó el momento de brillar y llegó el momento de aplicar lo aprendido, de hacerle honor a nuestro camino Total, y de poder hoy tener unas ventas sostenidas. total, duro, duro. Uf. O sea, me motiva mucho esa historia y me gusta mucho, o sea, por más que ha sido tan sufridora y todo esto, como su tanto sufrimiento, pues, que sé que para ustedes solamente no fue fácil porque es eso, ya es lo que tú dices, como ver cómo te baja la cuenta de tus ahorros, ver como que literal es como que, marica, ya no tengo plata, o sea, que ustedes llaman física, plata ni siquiera tengo como hasta el final y me gusta también como que cuenten eso así, porque obvio yo nunca he sido, pues, ni apoyado mucho la idea de, no, sí, eso para todos es en un mes, hacer millonario en un mes, el primer producto ganador es el primero que se testea, o sea, definitivamente no, y ustedes son la prueba de que hay muchos procesos diferentes de cada persona, pero en un punto se va a dar, o sea, a unos más lejos que otros, pero ustedes nunca pararon y por eso fue que ahora ya están floreciendo y obviamente para arriba siguen muchas más cosas mejores, pero eso, como de entender que no todos lo logran el primer mes, ni el primer testeo, ni los primeros 3, ni siquiera a veces pueden demorar esos 6 o bueno, un año, pero se va a dar en un punto, ¿no? Pero duro. Exacto. ¿Y qué sienten ustedes ahora, como ya la Xiomara y Andrés que son ahora, a de hace un año que hubieran hecho diferente? O sea, digamos que empiezan en la mentoría de nuevo, pero desde cero. ¿Qué sienten que hubieran hecho diferente para, digamos, no cometer tantos errores o hasta un punto no demorarse tanto? Uf, qué pregunta tan difícil. Sí. Muy difícil, o sea, quizás no habernos llenado de miedo, sino en ese, o sea, en miedo frente a eso desconocido. O sea, hoy día digo, si hay algo desconocido, de una atácalo. No Duro. esperes a que alguien venga a solucionártelo o no esperes que porque vas a pagar X dinero ya se te va a solucionar la vida, sino como hacerlo más rápido. Claro, en ese momento cuando uno está en el hueco, uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Total, Pero, total. pero hoy decimos qué bendito proceso que nos tocó a nosotros, porque creo que lo más bonito fue que no nos hubiese funcionado tan rápido. Sí, Porque en total, ese total. año
nos fortalecimos mentalmente muchísimo Obvio. y mejoramos muchas cosas, cambiamos muchos hábitos, tuvimos que dejar muchas cosas en el camino, amistades, Total. tiempo, alejarnos, incluso yo tuve que dejar hasta mis redes sociales personales, atravesamos toda una transformación mental para poder prepararnos para este día. Entonces hoy decimos, no, valió cada segundo porque ese era el proceso que nos tocaba. Yo creo que hay una cosa también y es que eh, definitivamente lo que decía Xiomara, tú tienes como tu vida, ¿no? Entonces tú tienes tu vida ya, tú tienes como unos hábitos, tienes un paso a paso todos los días y arrancas con este nuevo, pues con este nuevo proyecto. Y sí, o sea, lo que haces es que le das cabida a este proyecto y ya, pero no sé hasta qué punto le das la prioridad al proyecto. Total. Exacto, cuando tú empiezas le das la vuelta y dices, no, por ejemplo, a mí personalmente, a mí me tocó dejar 4 meses la parte del gimnasio porque, porque no me daba. No, Cuando empezaron a dar los resultados fue cuando dijimos, no, tocó parar porque mientras yo voy al gimnasio, hago mi rutina y regreso a la casa, pasan 2 horas, ¿sí? tres. 3 horas. Y ya entonces toca recoger a mi hija y no sé qué, y si sé más. Y entonces como que ya te diste cuenta y ya es la 1 de la tarde. Entonces no toca almorzar, 2 de la tarde. Y entonces así, ¿sí? Entonces cuando tú empiezas y dices, no, aquí me toca cambiar algo. O madrugo y hago ejercicio, o trasnocho y hago ejercicio, o no hago ejercicio, o Duro. si sales los fines de semana, deja los fines de semana. Si estás saliendo a tomar o si estás tal, no, déjalo. Si está, es como empezar a pagar ese precio, ¿sí? Para darle la prioridad al proyecto. Si no le das la prioridad, pues así mismo, pues tampoco esto te va a dar la prioridad a ti, ¿sí? Y ahí Total. en ese proceso, en ese día a día, es cuando uno se hace merecedor de sus resultados. Porque eso ahí hay algunas energías, como tú lo explicabas alguna vez, hay unas energías que empiezan a jugar dentro de uno mismo, que son las que te llevan, pues te llevan a ese punto. Total, total. Pero eso siento que lo que dicen ustedes, o sea, me parece muy bueno, pues hasta un punto que les haya tocado, digamos, vivir de prueba tan lento, tan difícil, porque a diferencia de muchas personas que tienen un éxito tan rápido, pues eso, como les funciona la primera, luego llega un momento en el que, como todo negocio, las ventas se ponen difíciles y bajan, y ya no saben qué hacer porque como les funcionó tan rápido, ni siquiera tuvieron que desarrollar ningún tipo de mentalidad, porque hay gente que simplemente funciona más rápido y es normal, o sea, no sé, está más conectado, suerte hasta un punto algunas veces. Entonces eso, ya llegan a un punto bajo en el que dicen, ay, pero eso no es así de fácil, el primer producto y el segundo todos les va a pegar. Entonces ya siento que cualquier cosa que se venga es como que, marica, ya, o sea, ya seguimos como un año ahí Exacto. sentado contándolo, es como que se venga lo que sea porque ya pasaron todo. Entonces siento que es algo muy bueno por eso, como que no tuvieron un Sí. éxito tan rápido, entonces ya los transformó, literalmente ya se transformaron totalmente pues mentalmente, porque luego viene nuevamente lo económico que están en proceso, pero mentalmente que es lo más importante, pero muy duro. Desde ese momento que ya despegaron, bueno, o hasta ahorita, ¿cuánto ha sido en facturación lo que llevan desde que ya, digamos, dijo Marica, se nos dio ya en ventas? Imagínate, o sea, la vida nos cambió. No, es que era como un unicornio. La verdad es que nosotros era muy chistoso, Anto, porque en el grupo, pues todos mes a mes, pues toca empezar a mostrar los resultados y juepucha, todo el mundo era, o sea, no sé, el que menos facturaba, obviamente, aparte de nosotros, eh, 1 millón de pesos y nosotros, no, es que ni 1 millón de pesos, pucha, no, es Sí. que... Y nosotros decíamos, no, y entonces uno miraba y decía, no, tuve 10 ventas en el mes, ese del millón, digamos. Y nosotros, no, es que yo quisiera tener por lo menos esas 10 ventas, o sea, uno empieza Duro. a ver por lo menos decir que suene algo, que uno diga, pucha, tenemos para por lo menos algo de experiencia, resultados. Es cuando eso fue hace 3 meses, ¿cierto? Sí, en agosto empezaron los En resultados. agosto, eh, Pero hasta hoy, ¿cuánto fue? casi 80 mil Casi dólares. 80.000 dólares.
Duro, o sea, bien, la verdad, es eso, como para pasar meses, literal, casi que sin ventas y tantos testeos, o sea, en el poco tiempo desde que despegaron, marica, $80.000 es mucho, o sea, más de 300 millones, es muy bien, o sea, están, ya se empezó a dar muy duro, muy duro. Y ya Sí, claro. pudieron de eso, o sea, no sé, pues, desde que se despegaron bien, algún mes, si tienen una idea que hayan cerrado como el mejor en utilidades, pueden decir un rango, o sea, como 1 y 5, 5 y 10, así, pues un rango en utilidad, o sea, no facturación, sino el mejor mes en utilidad. ¿Cuánto puede ser? No, entonces ahí viene ya lo que uno toda la vida se preparó para eso. Yo soy muy cuadriculada con los números y cuido mucho de eso y analizo mucho a diario. Y yo le dije a Andrés un día, yo no quiero ser la persona a la que solo le suene el cash-in del Shopify porque Total, nosotros no vivimos de eso y nuestra hija no se va a alimentar de eso. total, total. Y ya habíamos perdido, pues no habíamos perdido, porque yo siento que no se perdió, sino se invirtió mucho, pero desde el primer momento, o sea, desde agosto fuimos rentables. En este momento todavía no se ha sacado el cierre de octubre, pero en septiembre estuvo en el 18% de rentabilidad, porque Re yo me bien. senté a hacer la Uf, muy buen logística, número. aprenderla, me senté a hacerla al detalle y entendí que en la logística está pues la A la rentabilidad plata, literal. y la cuidé como si fuera mi hija y la hemos podido optimizar de esa manera y estamos viviendo de este negocio. Viviendo porque estamos trabajando los dos todo el día y ya tenemos de hecho personas, pues porque una tocó contratar porque no íbamos Ah, a duro, dar. no sabía, duro. O sea, ya tienen equipo también. Sí, 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 sí. sí, porque decidimos hacer logística propia. Mejor, mejor, sí, mejor. Entonces pues ahí ya eso y a cuidar esos números. Entonces 18% fue. Uf, muy bien, o sea, sobre facturaciones, muy bien. Realmente, para que la gente llegue a una idea, o sea, la verdad sí puedo decir un promedio entre todas las tiendas puede ser un 10%. Un ideal 15 es como un promedio sano, pero yo diría que entre todas las tiendas, como dropshipping es un 10%, o sea, que un 18 me dice es demasiado bueno, o sea, es muy bueno y es eso, entendieron, pues obviamente siento que es algo bueno y que hay que agradecerle hasta un punto de esos trabajos tradicionales que tuvieron, que es eso, como los números claros, no dejarse cegar, sino como que es eso, tú dices, el cachín de Shopify no me voy a darle como era mi hija, sino cuánto me está entrando realmente a final de mes después de gastar todo en pauta y todo. Entonces eso es clave porque es eso, ustedes pudieron haber facturado 100 millones y quedar con una, no sé, rentabilidad del 9%, por ejemplo. Entonces, bueno, no es mal, es 9, que es bien, pero pues pudieron haber facturado 50, pero con rentabilidad del 18 y se gana lo mismo. Menos operación, menos todo, pero más tranquilo. Entonces eso es algo muy, muy cierto. Pero bueno, allá eran las Claro, cuentas. La gente. en el 18 solo estábamos los dos, no habían empleados, entonces claramente pues eso ya después se va modificando y digamos que ahí Claro. también empieza a verse reflejado ese tema de que pues finalmente éramos dos personas completamente dueñas de su negocio, entregadas 24/7, entonces Obvio. claramente uno tiene que ser muy consciente que eso no va a ser así siempre porque ya empiezan a entrar muchos más gastos fijos y cosas operativas, pero obviamente es ahí donde está el reto de cuidarlo y de mantenerlo y pues de hacer este nuestro negocio. Duro, duro, chévere, chévere. Y en esos momentos así que ustedes estuvieron bajos, o sea, tipo, así, marica, cuando estaban sin plata o algo, ¿qué sienten que fue como esa frase o alguna creencia que tuvieron, como que se repetían o que fue como su filosofía básicamente para mantenerse en los momentos, no sé, algo de su hija, algo por ustedes, algo, lo que sea, como una frase que los mantuvo en esos momentos difíciles? Esa la escuchamos en la reunión contigo en Bogotá. Digamos que ahí nos quedaron varias cosas de esa reunión presencial y fue el quemar los barcos, porque eso es lo que uno no hace, lo que yo te decía hace un momento. Tú quieres hacer todas las cosas una rutina que tú ya llevas y aparte meterle espacio o darle espacio a algo. Pero si le das la prioridad a eso, pues métele a todo. Entonces eso fue lo que hicimos, literal, pues dijimos, vamos a quemar los barcos y por eso fue que, pues, o sea, dimos el paso al frente a decir, vamos el todo por el todo. Y esa frase nos acompañó muchísimo, o sea, nos acompaña y Y que no había un plan B, no había un plan B. no había un plan B. O sea, aunque hay una cosa ahí que pasó y en julio cuando yo sentía que ya no dábamos más, yo dije, voy a volver a buscar trabajo, porque pues por encima de Duro, todo duro.
pues tenemos que vivir. Obvio, Ando, obvio. busqué trabajo buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Sí, Busqué obvio. trabajo 2 semanas, no me llamaron de ningún lado, y yo decía, pero ¿qué está pasando? Pero claro, ya después entendí, mejor que no me llamaron, porque Sí, estábamos obvio, obvio, probablemente ahí. no lo hubieran logrado, yo creo. No, Porque exacto, ahí. Pero también siento que uno a veces tiene que como que romper esas cosas, porque a veces uno también se llena, no, yo no voy a hacer, yo no voy a, pero en ese momento yo decía, ya obvio, estamos, obvio, obvio. Era lo que había que hacer. podemos. Y tocaba hacerlo, y quizás eso también me hacía merecedora. O sea, es que hay muchas cosas que uno después empieza a tomar sentido. Y lo otro de la reunión tuya, de la gráfica que nos presentaste De la energía. de los niveles energéticos y las vibraciones, como que uno en el momento, a mí me llamó mucho la atención esa gráfica y yo dije como, tiene razón Lo de de las algo. vibraciones. Y empezamos a como a revisar ese tema también. Y eso también nos ayudó mucho a empezar a estar como en frecuencia pues como con el universo, con nosotros, como Duro, duro. La energía eh, total. las energías. Y bueno, esa frase de quemar los barcos Duro, creo que duro, fue duro. Buena frase. Y desde que ustedes comenzaron, o sea, hace un año, que digamos que era su punto A de inicio, ahorita que es un proceso largo, pero igual ya están en un punto que están eso, despegando, y ya de primera despegaron, obviamente se vienen muchas cosas, ustedes saben, pero ¿cuál ha sido como esa gran transformación o la mayor, sí, el mayor como cambio que han visto desde que empezaron ahora, que ya digamos, bueno, los dos viven de esto, o sea, desde la casa, como que obviamente no es que estén vagando en la cama, sino que están trabajando al fin y al cabo, pero pues es diferente todo. ¿Qué sienten que ha sido como ese mayor cambio para ustedes en sus vidas, en su todo, en su contexto, su punto A y ahora el punto B en el que están? Yo creo que ejecución, o sea, porque uno antes era pues como que muy soñador, muy imaginándose la vida de los sueños, imaginándosela y decretando y todo eso, pero eso no va a llegar cuando uno no ejecuta. Entonces, eh, emprender siempre, emprendedores siempre, alma, corazón y todo, pero hay que ejecutar, o sea, hay que Total. hacer todos los días que esto funcione. Entonces, las personas que éramos hace un año, por ejemplo, cuando uno compró la mentoría, y hay que ser sinceros, el primer mes uno solo la ve, y uno, ay, tan linda, ya ando Obvio, hablando, ay, tan lindos los videos, pero obvio. ahora somos de las personas de que nosotros vemos algo y ya, en la tarde, noche está ejecutada, y nos vamos Bien, a dormir bien. y no quedó hecho. Y, Duro. y esa vaina acciona y al siguiente día funciona. Y aprenda y hágale, y hágale, y hágale, y hágale. Sí, hay muchos momentos en donde, claro, la mente te pega y te dice, no, mejor me voy a dormir ya. Hay una cosa que le decimos a Luis ahí en las reuniones, le decimos, nosotros estamos en un sitio cerca a Zipaquirá que es muy frío. Y resulta que aquí pues empieza a hacer frío en la noche y ya tú dices, bueno, si uno estuviera en un clima, no sé, más cálido, pues como que uno dice, bueno, me aguanto. Pero acá le toca a uno arroparse, entonces como que empieza uno a luchar con el frío, con que no Claro, sé el qué, sueño. exacto, entonces como que uno dice, no, mejor, o sea, mejor me voy para la cama y descanso y más bien mañana. Y qué va? Eso es pura fuerza mental y le toca a uno decir, no, aquí hacemos la tarea, terminamos con lo que habíamos dicho y nos acostamos. Y obviamente nos toca acostarnos 2, 3 de la mañana a veces por cosas que toca hacer. Y a las 6 de la mañana empiece otra vez la rutina aquí en la Duro, casa, duro, alistar a la niña duro. para el colegio. Entonces todo otra vez vuelve a su normalidad. Y es eso, es poder como ver todas esas cosas y cómo le saca uno provecho, pero es ejecutar. Y ser más enfocados. O sea, hoy somos unas personas enfocadas en nuestro negocio, cuidamos mucho de nuestro tiempo, quizás ya no salimos tanto, no compartimos tanto, pero como tú dices, eso vendrá en su momento. Porque Total, pues, esto es lo que nos está viendo hoy. Y entonces es ya después cuando pasa. total, total, total. Sí, es eso, o sea, uno literal ese primer año, o sea, usted ya pasó el primer año, pero apenas despegando, pero por lo menos ese primer año ya después de que uno listo, formamos, digamos, empresa, o sea, ya con equipo, todo, siento que esos primeros, sí, el primer año básicamente, uno no debe estar pensando todavía en, ay, las vacaciones ya, o me voy a gastar, me voy a comprar esto, el lujo,
sino que es como, marica, aprovechar, trabajar, dejar los sistemas hechos y ya poder delegarlo después para, obviamente, que es el fin de todos. Y si ustedes, obviamente, hasta un punto entraron acá y quieren aprender un negocio en línea, es obviamente para tener más tiempo, poder, obviamente, más ingresos, libertad de espacio también, que es lo que todo el mundo quiere, pero es entender que eso es consecuencia y que viene después, que si va a venir 100% los puedo asegurar, literal, porque los puedo asegurar, pero es, o sea, no es el momento aún y ustedes van a saberlo, o sea, ustedes van a ir viéndolo como que listo, ya tenemos un equipo, vemos que las tiendas están funcionando sin nosotros mejor porque ya tenemos alguien delegado para elegir productos, alguien delegado para los videos, alguien delegado, nosotros supervisamos. En ese punto ustedes, marica, ya van a decir, lo hicimos, luego pueden diversificar, o sea, pero es eso, ya viene pronto, pero eso, es bueno que lo tengan presente de que no es ya, pero pues por lo menos siento que es algo bueno que ya estén en la casa, ya estén por lo menos trabajando desde la casa, ¿no? Que es otro tema, pues que mucha gente del trabajo, que el espacio laboral, que bueno, es algo también tenso a veces, Sí. pero duro. Bueno, y a las personas que están como, o sea, siento que ustedes son los mejores para decir esto, tipo las personas que están así estancadas o que apenas van a comenzar, que literal hagan de cuenta su yo de hace, bueno, la Xiomara, no sé si Andrés también crean videos de YouTube, así por canales y se encuentran un video como este caso de éxito, como a tu yo de la que veía videos, ¿qué le podrías decir? Como la que está detrás de la pantalla, lo mismo Andrés, como al que aquí apenas están pegando, que está detrás de la pantalla viendo un caso de éxito, ¿qué les podrían decir como a esas personas que lo están viendo en este momento? Yo les digo como que si lo quieren hacer, se metan, se enfoquen y no descansen hasta lograrlo. O sea, esto es real, pero esto es real para el que se esfuerza, para el que aguanta, para el que persiste y ahí sí como dice el dicho, para el que nunca desiste. O sea, esto sí funciona, pero uno tiene que trabajarlo día a día y tiene que esforzarse y no es fácil. Y yo, como le decía a Andrés en estos días, así como yo iba y cumplía un horario de lunes a viernes de 8 a 5, pero no era de 8 a 5 porque salía de mi casa a las 6 y volvía a las 7. Uy, Y lo duro. hacía y no lo refutaba y cumplía, así mismo hay que hacerle al proceso o al negocio, incluso más, sin Uy, o más, excusa, porque es sin propio. pausa, exacto, o sea, igual y más, pero sin ninguna excusa, sin ninguna pausa, sin ningún nada, o sea, a esto hay que cumplirle porque el hecho de que sea tuyo, que seas de la casa, que seas de tu computador y que sea de manera autónoma, aún más, pero sí funciona. Ahoritica digamos que el mundo va muy rápido y digamos que el modelo tradicional de enseñanza me parece que va muy lento, ¿sí? Total. Entonces digamos, nosotros como que pensamos mucho en nuestra hija y decimos, o sea, claramente no queremos que ella siga ese sistema tradicional y tal vez, digamos, uno tu nicho de personas son personas muy jóvenes que te ven a ti como un referente de que sí se puede. Yo les diría, confíen más en ese instinto de decir, oiga, yo quiero salirme del molde, e irme por este lado. No es un resultado, no crean en el resultado rápido, no crean que esto es fácil. Quizás se les puede dar, pero no confíen en eso, confíen más bien en el proceso y no desistan. Y más bien dedíquenle el tiempo. No, con esto no quiero decir que no estudien porque sencillamente en este modelo de negocio te toca estudiar. Sí, obvio. Sí o sí, son otros modelos de estudio, son otras cosas de estudio, pero te toca estudiar. Y más cuando estás compitiendo con gente más joven que las coge en el aire, ¿sí? Porque las coge en el aire. Entonces, hay gente que tú le explicas tal cosa y las coge. Y a uno le toca, no, espere, porque uno está en otro estadio y le Obvio, toca obvio, como... obvio. Entonces, yo digo, confíen en ese instinto. Eh, que mejor sería uno coger y decir a los papás como, oiga, me voy a meter en esto, la universidad, ¿cuánto vale una universidad ahorita? Es muy cara. Y lo que te decía al comienzo, no va acorde con los avances tecnológicos, entonces es como que Claro, está estás ahí actualizado. estancada por un título, por una validación familiar o social pues que no está ya no se justifica. Ya Mm. con un diploma la gente se te ríe porque hay personas que ni siquiera estudian en una universidad, pero tienen las capacidades y te borran a una persona que tenga toda la experiencia o todos los estudios que quieran. Entonces, yo digamos
que les Mi, digo que coincidan, o sea, que confíen en ese instinto y le hagan. mi última especialización, que fue en el 2019, en universidad y todo, nunca retribuyó, nunca tuvo el retorno de esa inversión. Nunca fue. Hasta ahora, Duro, creo yo. Hasta ahora que con la logística como que uno empieza a Exacto, hacer pero todo. en laboralmente, así en el trabajo, eso nunca tuvo el retorno de lo que valió, ¿no? duro. No tuvo robas, y nada. Pero ya experiencia, obviamente. Sí, Duro, sí. duro. Buen facto, pero es verdad. Bueno, muchachos, nada, ya para cerrar, en general, pues muy transparentemente, si pudieran en todo el proyecto, que igual han visto como cambios, mejoras, todo, implementaciones en general de la mentoría, ¿qué les ha parecido en general? ¿La recomendarían? Como un feedback de la mentoría en la élite que han estado. ¿Cuál podría ser? Efectivamente, nosotros que entramos hace un año hemos vivido el proceso de toda la transformación de tu mentoría y ha sido muy bueno. Los procesos hoy día son muy claros. Rodearse, hay algo que no tiene como valor económico en tu mentoría y es rodearse de gente joven. Rodearse de gente joven que quiere comerse el mundo, que lo puede hacer, que lo hace día a día, que siempre tiene energía porque, o sea, la gente de tu edad tiene una energía increíble todo el tiempo y no duerme y no esto. Y no es que uno se pueda igualar, pues no, porque uno ya tiene otro nivel, Pero otra. dice pegado, obvio. Pero eso se, mejor dicho, lo vibra uno y uno se siente joven y va y ejecuta de la misma manera y aprende y se rodea. Entonces, algo que es invaluable. Y es muy bueno, o sea, el acompañamiento realmente que hoy te has rodeado de unos muy buenos mentores, hay unos procesos claros, un paso a paso, las últimas mejoras que hiciste, yo de verdad me impacto todo lo que haces y los procesos, las estructuras, entonces el acompañamiento, entonces, oye, hay todo el proceso para que la persona lo logre, siempre y cuando la persona quiera hacerlo. Total, Sí, total. totalmente de acuerdo. Recomendable al 100%. Como que yo me remonto hace, de verdad, hace un año y tú empiezas a ver tanta cosa y tanta información que hay. Y entre esos también empieza, pues que hay mucho hate también que empieza, no, que usted vende humo, porque precisamente los resultados no llegan rápido, entonces tú dices, no, es que tú estás vendiendo algo que prometiste y no lo estás cumpliendo, pero es que Total, tú das la información que está precisa, que está clara, y tú verás cómo la ejecutas. total, Entonces, entonces, Y brindas el entorno. Entonces, le das el acceso a la persona al entorno y la persona decide qué hacer con el entorno. O lo total, aprovecha, total, total, se adapta, se va. Listo. pero total. sí, del cielo a la tierra, pues yo la recomiendo muchísimo porque ahí está toda la información, Sí. están los mentores que son fiel evidencia de que se puede, de que también tuvieron sus épocas difíciles y que las subieron sobrepasar y que están facturando muchísimo. Entonces, como que uno dice, miércoles, yo quiero facturar como él, yo quiero hacer llegar allá. Y Obvio. todo es un proceso, todo es un proceso. Y lo otro, Anto, es que pues tú tienes una mentoría en la que tienes espacios contigo 2 veces a la semana y en la que abiertamente tú le respondes las preguntas a todo el mundo. Y Sí, sí, eso, sí. o Esa sea, cercanía es muy buena. esa cercanía es muy buena y ahí te pueden preguntar lo que quieran y tú les respondes absolutamente todo. Y quizás eso es algo que ya cuando una mentoría ya ha crecido muchísimo o X y pasa, pues ya eso se vuelve por allá una o de pronto nunca ves al Sí. mentor o cosas así. Y pues tú siempre estás ahí. De hecho, uno te puede escribir al WhatsApp y tú respondes o sea, ahí Como la está toda la... cercanía, sí, es verdad. Sí, somos un grupo muy cercano y los encuentros y bueno, y todo eso es Duro, duro. real, o sea, eso no se vende por venderse. Duro. Buen feedback ahí, gracias muchachos. Y nada, de verdad, yo, pues con ustedes, real se los digo porque obviamente he sabido, pues no a detalle, pero sí mucho su proceso de que sé que el baneo y que cosa con las contingencias y que no, que les testeos y que obviamente, pues sí, o sea, es un poco de proceso. Y el ver, obviamente, ahorita, yo sabía que se iba a dar si seguía, ¿no? O sea, era obvio, pero pues no mucha gente lo aguanta y ustedes ni lo supieron, pues que es algo difícil. eh, es como, marica, o sea, se lo merecen y es como todo eso, ese sufrimiento básicamente que pasaban, esos bajones, o sea, estando resultado y es solamente felicitarlos, pues porque no todos aguantan esa presión, ni esa,
todo, o sea, el dejar de ver dinero, el no ver resultados, el no ver ventas, después de tanto esfuerzo, básicamente. Entonces, obviamente fue la admiración, muchachos. Siento que es un caso diferente porque, pues sí, normalmente la gente tiene había resultados antes, pero pues no se sabe hasta cuándo. Porque a veces gente, es eso lo que les digo, que gente tiene éxito rápido y luego como no se transformó, pues solamente lo deja porque pasa un problema. Entonces, usted siento que ya pasaron por esa etapa, pero es muy bonito ver que eso, a pesar de todas las adversidades y problemas y cosas, marica, lo hicieron y se puede hacer. Y puedes ver un contexto que obviamente no son personas de 17 años, sino que ya tienen hijas, son familia, que ven un gobierno tradicional, que es diferente historia, pero igual es solamente muy, pues, muy enriquecedor, muy valioso. Y nada, agradecerles solamente pues, por confiar, por ustedes también seguirle metiendo. Y pues nada, la idea es que les sigan metiendo con toda, empiecen a crear contenido. Yo siempre digo, la marca personal, por ahí a motivar a otros padres y a otra gente a darle. Y vea, por ahí el casi muy bien. Y nada, todo, agradecerles y a romperla, seguirla rompiendo. Listo. Gracias, No, Santo. gracias, Santo, y a todo tu equipo. Hacen un trabajo increíble y a tu mamá, mi más sincero admiración, porque sé que también Duro, duro. es parte de todo eso. Sí, total. Entonces, muy Epa. chévere. Bueno, nada, eso es todo, muchachos. Xiomara Andrés, muchas gracias por su tiempo, muchachos. Los de están viendo eso de quedarnos al final. Es un caso reinspirador, tienen que meterle de una vez, tomen acción. Y bueno, nada, siempre pendientes para más entrevistas. Si quieren más info, está todo en la descripción, todo para que puedan aprender ahí. Y bueno, nada, con toda, muchas gracias.